emprender algo nuevo, algo que uno no sabe, pues tiene sus riesgos, y lo que tú dices, esa adaptabilidad de empezar desde lo que uno sabe, mirar si sí va funcionando y cómo me voy adaptando, y pues que también al emprender siempre está ese riesgo económico. Emprender es un cúmulo de emociones. Hay expectativas, hay ilusión y también hay miedo. Soy Daniel Hernández y estoy dando ese paso por primera vez. Por eso hemos creado este espacio. De construir es su nombre. Lo que buscamos es entender cómo creas empresa desde la emoción. Cómo es que atraviesas la incertidumbre, cómo manejas la frustración, cómo se siente la soledad de emprender, pero también lo lindo de hacer que una idea se haga realidad. Bueno, buenas tardes. Mi segundo episodio, el podcast que estamos creando, se llama De Construir. Quiero empezar con una introducción de lo que hago y de lo que estamos pensando. Para Cata, para Ale, decidí montar este podcast porque quiero emprender. Es la primera vez que lo hago. Resulta muy abrumador para mí, creo que es la palabra que más encuentro conveniente para lo que quiero expresar, y es porque no encuentro certezas sobre lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Es un proyecto de esa manera personal y se enfoca en entender cómo montas empresa desde la parte más emocional, quizás más desde las emociones, y cómo logras convivir con las emociones cuando estás desarrollando una empresa. Parte de la idea de que creo que hay muy buen material para entender cómo se monta una empresa desde lo técnico. Quizás si queremos ver los números sabremos muy bien cómo hacerlo, o no, bueno, no muy bien, pero podremos consultar un libro o una persona que nos pueda asesorar en ese sentido. Pero siento que las emociones se están dejando de tener en cuenta en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos se dejan de tener en cuenta. Y siempre lo empezaré a decir, y creo que me inspiró mucho en Daniela Valencia, quien es la fundadora de True. En un podcast planteaba que quizás la parte más importante para ella, para un emprendedor, es la cabeza, lo dice en sus términos, pero muy de la mano de saber cómo montas empresa desde las emociones, y manejar ese componente emocional va a ser crucial a la hora de tener sostenibilidad. ¿Por qué de construir? Se podría preguntar uno. De construir nace de que creo que en el emprendimiento también te terminas deconstruyendo en el proceso. No de la manera negativa, lo veo como positiva, y es tienes que desaprender algunas cosas que quizás en algún momento tenías en el radar y aprender otras nuevas. Es desaprender y aprender, es como lo veo. Quiero primero agradecerles. Siempre agradezco mucho a las personas que me dicen sí tan rápido, porque sé que empezar un proyecto y cuando nadie lo conoce a uno es complicado que le digan que sí, que tengan la confianza de hacerlo. Uno lo valora muchísimo cuando está empezando. Hoy quiero hablar específicamente de un tema que para mí ha sido muy importante, no solo como emprendedor nuevo, sino en la vida, y es adaptabilidad. Lo hago principalmente porque lo que he podido ver de Fusibles Javizar es eso, principalmente, y haciendo como una stalkeada, permítanme el término de ustedes dos, lo que puedo ver es que hay adaptabilidad. Eso para mí es crucial, y lo quiero relacionar con algunos elementos como lo son el golf, que creo que hace parte de la vida de ustedes de una manera muy importante, pero sobre todo por lo que han construido como familia. Me gusta siempre empezar preguntando a las personas como que se presenten, pero no la presentación de LinkedIn, me harta un poquito esa presentación. Lo veo más como una analogía de Shrek, y es, me gusta ver las personas como cebollitas y quiero ver un poquito esas capas que están por debajo de esa cebollita. Entonces me gustaría que pues se presentaran, pero pensando en esas cebollitas internas. No quiero la presentación de LinkedIn, sino más bien una presentación de quién es Aleja y quién es Cata, para los que nos ven. Bueno, muchas gracias, Dani, por tenernos aquí, por pensar en nosotros, en Fusibles Javizar SAS. Como dices, es una empresa familiar que fundó nuestro papá hace 30 años. Lo que tú dices, pues, tiene que ver con lo que tú dices de las emociones en ese momento, pues lo que emprender algo nuevo, algo que uno no sabe, pues tiene sus riesgos, y lo que tú dices, esa adaptabilidad de empezar desde lo que uno sabe, mirar si sí va funcionando y cómo me voy adaptando, y pues que también al emprender siempre está ese riesgo económico, y cuando él empieza pues ya están mis dos hermanas, entonces pues eso también lo hace un poco más difícil. ¿Cómo empiezo? Primero, yo soy Alejandra Villalobos, soy de acá de Bogotá.
como decía Dani, para mí el golf ha sido muy importante para mí. Empecé a jugar desde los 3 años y como desde los 6 decidí empezar competitivamente. Igualmente en el deporte lo que tú dices es mucha adaptabilidad, que si uno está entrenando y sale a un torneo y no ves eso, que pues no ves cambios, no ves que estás mejorando, pues tienes que adaptarte, es constante, incluso aunque ves que estás mejorando, pues igual de cierta manera también te comparas con el feed y te das cuenta que tal vez otras personas se adaptan diferente y les dan más resultados. Entonces pues también es no solo a centrarse en lo que tú dices, que sé y lo que sé y ya, sino que también es desaprender, volver a aprender. Tal vez en ese momento me funcionó, pero ya no me funciona, tengo que volver a cambiar. Diría que soy curiosa, que me gusta probar cosas nuevas, tanto como viajar, cocinar, como que no me diría como que soy como de las personas como normales, como que de cierta manera soy un poco rara en que me gustan cosas diferentes, digamos, me gusta probar, no sé, la comida vegana, cruda, vegetariana, soy abierta a probar como otras cosas que tal vez en Colombia no se ve y que tal vez yo aprendí también de otras culturas al vivir tanto tiempo en Estados Unidos. Nosotros estudiamos en el San Pasón, me gradué. Gracias al golf tuve la posibilidad de representar a Colombia en varios países y eso también me dio como esa visibilidad en las universidades de Estados Unidos. Entonces ya en mi último año, de hecho mi hermana fue la que más me ayudaba porque yo jugaba los torneos, pero ya tenía como los CDs y los coaches te empiezan a ver, pero si tú estás jugando, pues estás jugando. Y lo que Cata hacía era como que llevaba el CD y le hablaba a la coach como ella quiere estudiar tal cosa, está buscando este tipo de beca, está haciendo tal cosa. Entonces de cierta manera Cata era como mi manager cuando empecé a hacer eso y mis papás. Entonces ya después tuve la oportunidad de irme becada a Wichita State, que lo que te digo, no le cambia mucho el panorama al pues irme de 18 años, adaptarse, a creer en una cultura totalmente diferente, en donde pues acá nosotros crecemos con unos papás muy amorosos que están ahí, que están pendientes, que estás todo el tiempo y luego pues de la nada te toca mirar tú cómo te adaptas, cómo cocinas, cómo haces todo, pero que te hace crecer un montón, que tal vez al quedarse acá uno no tiene esa posibilidad. Entonces pues sí, obviamente disfruto un montón la posibilidad de estar allá becada en Estados Unidos, conozco un montón de personas de diferentes culturas. Lo que te decía, en comida tenía amigos de India, yo vivía con una amiga de Moldova, con una de Taiwán, de Uzbekistán, entonces como que todo ese cambio cultural también es muy bueno y te hace como abrirte un montón. Y lo que tú dices, simplemente como que todos de pronto esos sesgos que uno tiene y todo eso pues como que te hacen replantearte también tu cultura y todo y uno se puede quedar con lo bueno. ¿Qué más soy yo? Me gusta pues seguir aprendiendo, por eso también ahorita pues decidí hacer un MBA en el CESA, que fue donde me conocí con Dani y pues realmente toca seguir aprendiendo. Cuando ya vuelva a Colombia en el 2021 decido también darme la posibilidad de volver y empezar a trabajar con mis papás. Cata ya estaba en la empresa, ya llevaba más tiempo y pues también es totalmente ver la familia en el ámbito laboral, pues también es, a veces nos cuesta un poco como dividir lo familiar de lo laboral, pero también pues son como una etapa muy linda que uno pues empieza a conocer a la familia y a las personas en otros ámbitos. ¿Qué más te cuento de mí? Me gusta bailar, cuando chiquita también bailaba ballet. Este último año también me propuse como hacer cosas diferentes, me metí a escalar con la universidad y pues siempre digo que también es bueno uno como salirse de la zona de confort, que siento que personalmente a veces me cuesta mucho. Muchas gracias, Ale. Hola Dani, mucho gusto. Pues yo soy Catalina Villalobos. Pues me parece muy bonita esta invitación a describirnos desde esa perspectiva como de la cebolla, de mirar todo eso como hacia adentro, porque nunca me he hecho esa pregunta y realmente ahora que lo pienso, pues nosotros, lo de la empresa nunca ha sido como algo muy ajeno.
Nosotros creo que eso lo tenemos desde toda la vida, desde que somos muy chiquitas. Mi papá nos lleva, lo acompañamos a entregar los pedidos, a trabajar, a contar los fusibles. Siempre nos ha relacionado mucho con este mundo del emprendimiento. Nos ha enseñado que pues todo en la vida cuesta, que tiene su trabajo, que si queremos tener algo definido tenemos que tener una meta y trabajar duro para lograr lo que queremos. Entonces digamos que eso nos ha ayudado muchísimo a lograr a cada uno de nuestros objetivos. Siento que siempre soy una persona muy abierta a solucionar los problemas. Me encanta un problema, hallarle una solución. Eso me ayuda muchísimo como a tener un enfoque y a solucionar las cosas que se me presentan en el camino. Como te contaba, pues desde muy chiquita muy interesada, y mi papá siempre como que nos ha dejado como eso muy marcado en nosotras, que la empresa es como nuestro legado, lo que él ha construido y nos deja con mucho amor. Entonces pues eso nos ha hecho desde chiquitas como esforzarnos mucho para que todo lo que hacemos sean conocimientos y todo lo que adquiramos sea como para que podamos aportar a la familia y a la empresa. Entonces, pues desde que estaba en el colegio siempre teníamos como ese foco de, no sé, estudiar administración de empresas, economía y todos esos como conocimientos poderlos después enfocar en la empresa. Sí, no me acordaba lo de Alex y mucho tiempo fui como su coach. Incluso también pues mucho tiempo ya tuve un patrocinio de Tylest cuando era chiquita, porque sí, yo hacía las hojas de vida de ella y las mandaba y les conseguíamos cosas y me gustaba mucho, a todos nos gustaba. Creo que también somos una familia muy unida que buscamos como el bien común de todos. Entonces en ese momento Alejandra era una persona muy exitosa en golf, entonces todos nos enfocábamos como en ayudarle, en hacerle la vida más fácil, en que todo fluyera. Viajábamos mucho alrededor del golf y eso también fue muy chévere, porque yo creo que sí somos unas personas muy nómadas, que nos gusta conocer mucho el mundo, conocer nuevas culturas, viajar demasiado. Así sea a la esquina, nos encanta estar mirando cosas nuevas, lugares nuevos. Y creo que ahora que soy mamá, también estoy tratando de enseñarles eso a mis hijos, y también eso ha sido como algo difícil como en el tránsito de la empresa, porque pues uno no sabe cómo hacer cuando llegan los hijos. Y digamos que me apasionaba demasiado por ser mamá, entonces he querido aprovecharlos demasiado, me encanta pasar tiempo con ellos, es una faceta que disfruto mucho, me gusta investigar, hacerles actividades, compartir tiempo con ellos. Entonces en ese sentido sí he tenido como una limitación de tiempo con respecto a poder aportar más a la empresa. Ahorita los niños ya entran al colegio y pues la idea es otra vez como encarrilarme más a otra vez aportar muchísimo más a la empresa. A la empresa. No, pues muchas gracias. Creo que confirmo algunos elementos que tenía en mi cabeza de la unión familiar, pero pues me llevó cosas muy bonitas también. El apoyo que te da tu hermana Ale me parece muy valioso, sobre todo porque Ale creo que me conoce más en esta versión, Cata, tú tal vez no, pero soy muy ñoño, soy una persona que le gusta investigar demasiado las cosas y entro a profundidades. A veces como que eso pues me hace ver como un perfeccionista, no en el sentido bueno, sino en el sentido de este man está como limitando mucho las cosas. Pero pues estaba investigando al respecto de adaptabilidad, entrando en las profundidades de lo que puede ser. Y encontraba un elemento que me llamaba mucho la atención, y era, cuesta demasiado ser adaptable por cómo está construido el cerebro. Y está relacionado principalmente porque tu cerebro funciona como un objeto de predicción, una máquina de predicción. Si él logra predecir que lo que está viendo quizás es complicado o no tiene suficiente información, va a ser muy complicado y va a generar una carga mental muy alta en ti. Hago todo este contexto para preguntar algo, y es, ¿cómo han sentido ustedes que puede ser la adaptabilidad con base en lo que han tenido que vivir en el caso de Fusibles Javizar? Me parecería importante verlo de esa manera. Pues yo diría que lo hemos visto más que todo pues en los últimos tiempos, que la industria, de eso estábamos hablando, ha estado bastante dura, pues desde que lo de petro, para nosotros las petroleras pues eran un mercado muy importante. Entonces pues lo que tú dices, realmente nos ha tocado como innovar también en las nuevas energías verdes, en empezar a mirar también qué hacemos diferente, qué aportamos diferente, cuál es nuestro
valor agregado en comparación a la competencia, cómo nos adaptamos a la nueva industria, a lo de la transformación digital y todo eso que tal vez, como viene de la generación de mi papá, no es tan fácil esa adaptabilidad, y que por eso también yo siento que el MBA y el énfasis que elegí pues nos va a ayudar un montón, porque pues nos falta más esa adaptabilidad ya en la parte digital. Yo lo estoy viendo como más desde esa parte. También estamos trabajando pues mucho yo en este momento como en eso de el proceso de sucesión, ya que mis papás ya hemos hablado de eso, y esa adaptabilidad de cómo se va a cambiar de la primera generación a la segunda generación y que se haga ese empalme. Entonces por eso también estamos trabajando mucho en el protocolo familiar, en el capítulo de la sucesión familiar, de cómo dejamos todo como estipulado, ponemos todos en la gestión del cambio, en que sea claro, fácil, en el que pues todo fluya y pues no se vea como ese choque de las dos generaciones, sino que antes se vea lo que tú dices, el apoyo de la primera generación y ya entrando la segunda. Y pues obviamente sabemos que igual, aunque sea el cambio, pues ellos siempre van a estar ahí. Claro, entiendo. Bueno, yo siento que como familia somos muy moldeadas y muy adaptables porque siempre hemos estado alrededor del emprendimiento, de la empresa desde chiquitos. Mi papá siempre ha tenido como una mentalidad muy de probar cosas nuevas, de arriesgarse. Incluso nosotras estuvimos viviendo 6 meses en Estados Unidos, pero de una forma muy divertida, porque nosotros llegamos, estuvimos un mes en un hotel, luego nos fuimos a vivir todos a un cuartico chiquito. Mi papá consiguió una camioneta que era muy chistosa porque era morada, pero nos adaptábamos, nos divertíamos, la pasábamos muy bien. Y yo siento que tenemos una capacidad de adaptarnos muy buena. Sin embargo, pues la adaptación a veces también implica como a veces caer en una zona de confort. Entonces uno pues está tan adaptado, tan tranquilo. Digamos, ahorita nosotros estamos recibiendo una empresa próspera, que le va bien, que todo está bien, y estamos en una zona de confort buena, pero también tenemos como esa necesidad de nuevos retos del mercado, nuevas cosas diferentes, y es difícil para nosotras y para también como nuestro entorno familiar, de llegar ahí y decir, no, esto ya tiene que hacerse diferente, tenemos un legado muy bonito, tenemos una empresa que está con una presencia en el mercado muy fuerte, pero tenemos que volver esto como a un lenguaje más moderno, llegar a nuevos clientes, a nuevas personas, de una forma como en la que podamos transmitir nuestro legado, pero en un nuevo lenguaje. Entonces, digamos que todo esto nos ayuda mucho, pero pues es una transición, es algo que tenemos que, en lo que las emociones es bastante difícil, porque es algo que mi papá ha construido con mucho amor y con mucho cariño durante muchos años, pero que pues se tiene que adaptar como al nuevo entorno y a la nueva realidad. Entonces pues estamos en ese trabajo, y pues yo siento que pues vamos por muy buen camino, pero pues sí es un reto, y además de todo también genera como un poco de ansiedad. Entonces, hablando de las emociones, lo que uno puede sentir es, pues claro, ansiedad a lo que tú decías, que pues lo que ya está hecho, ya está bien, porque está adaptado, todo el mundo le va bien, pero tú ahora vienes con tus nuevas ideas, con tus nuevas cosas, con las nuevas cosas que quieres hacer, y pues es un riesgo, y además genera pues ansiedad, porque no se sabe qué va a pasar. No, eso que planteas, Cata, me parece muy importante, y yo se los planteaba también la pregunta porque hay algo que me parece muy duro, y hay una cifra que me llama mucho la atención, y es sobre el 33% de las empresas sobreviven los primeros 5 años, pero creo que ustedes tienen mucho más de 20 años. Entonces, veo que obvio tiene que haber una adaptabilidad, como me la están mostrando, y veo que su padre lo ha hecho bastante bien, ha hecho una gran labor en ese sentido, pero también me estaba preguntando algo, y hay un término que se llama la riqueza socioemocional en términos de empresas familiares. Creo que el de ustedes puede ser un caso muy relacionado con eso. La riqueza socioemocional, para darles un contexto, es básicamente esa unión que estamos teniendo, y eso que es más intangible, más allá de los buenos resultados económicos, por eso se llama socioemocional, porque es más allá de los resultados económicos, es más enfocado en cómo una empresa se logra mantener ante la incertidumbre solo por ser familiar.
Creo que el de ustedes parece ser un caso muy asociado con eso porque hay algo ahí y es como una mística, lo podría llamar de esa manera. Como lo ven, quizás en algunos casos y como se vio más presente fue en el COVID-19 2020, demostraron que las empresas familiares algunas veces tenían mejor supervivencia que las empresas que no eran familiares por este elemento que les estoy comentando. No sé si ustedes sienten que esa mística que yo comento puede ser parte de esa adaptabilidad y esos buenos resultados que tienen ustedes. ¿Tú lo notaste en COVID? Es que yo en COVID no trabajaba con ellos, pero de pronto mi hermana sí puede decir un poco cuándo fue en COVID. Pues incluso nosotros el año pasado tuvimos un taller que se llamaba Puro Corazón, en el que se discutió todo esto y nosotros nunca como familia nos habíamos sentado a analizar como, bueno, la empresa tiene que funcionar porque si no nos quedamos todos sin nada que hacer. Pero sí existe esa mística porque nosotros realmente en la reunión no hablamos como de números ni de cosas así, sino como que la empresa ha progresado porque el objetivo de mis papás al crear la empresa es que cada uno de nosotros podamos lograr con los recursos lo que nosotros queremos. Entonces al final del día sí está esta mística comprometida porque el objetivo de ellos era que nosotros pudiéramos estudiar, que Alejandra pudiera ir a Estados Unidos, que ahora ellos no piensan solamente, digamos, en Alejandra y que tenga un trabajo, en Catalina que tenga un trabajo, sino que en los nietos que vienen ahí, que van a tener, cómo vamos a construir un patrimonio familiar, cómo esto va a ser un legado que también les va a quedar a ellos. Entonces, realmente sí tenemos esa mística y ese compromiso también muy marcado. Eso que dices me encanta porque yo no conozco mucho de golf. Lo poco que hice fue como entender un poco de qué se trata el deporte en sí mismo, pero tengo una percepción y es que es un deporte pensado como en el largo plazo, no es tan cortoplacista, sino pues yo creo que hay 18 hoyos, si mal no estoy, y tengo que pensar en los 18 hoyos, no puedo jugar a un solo hoyo. Y creo que va muy alineado con lo que tú dices, Cata, porque no pienso en el corto plazo, no pienso en lo que voy a hacer ya en resultados económicos, yo pienso en el legado que tengo y lo que quiero generar como familia. Siento que ahí hay una alineación de cómo veo el golf en el sentido de que también hay que tener mucha paciencia y hay que saber jugarlo con cierta tranquilidad, una buena respiración y dejar que las cosas avancen. No sé si es una impresión mía, pero siento que ustedes, si lo asociamos golf y empresa, podría verse de esa manera, como una visión a jugar a 18 hoyos. Es un poco como lo estoy percibiendo también. Pues lo estoy intentando pensar y pues sí, lo que tú dices es verdad, y más cuando en el emprendimiento, pues algo que mi papá siempre nos inculca un montón y que repite y repite, y tengo muy presente ahorita Cataira, es que él dice que muchos emprendimientos no funcionan, es porque la gente piensa que emprendes y a los 5 años ya estás millonario. Y él siempre nos decía, no, es que una empresa es algo que es como un bebé, empiezas a los 5 y sí puedes, pero si le empiezas a sacar la plata y todo, pues no crece, o sea, realmente es una inversión a largo plazo lo que tú dices, y realmente no son 5, sino pueden ser 10 o puede que la empresa se demore 15 años. Y mi papá siempre nos los mencionaba, nos decía, si quieren emprender, toca ser muy pacientes, toca seguirle esforzándose. Y lo que Cata decía, él nos decía mucho como el énfasis en el que para conseguir buenos frutos se demoran mucho tiempo. Él cuando yo era chiquita me decía, si tú quieres ser buena en algo tienes que dedicarle 10.000 horas. Cuando llegues a dedicarle 10.000 horas a algo, ahí de pronto vas a ser buena. Y me lo repetía cuando íbamos a practicar, porque yo practicaba, o sea, de los 7 días practicaba 6, y él seguía diciendo, entre más practiques, más suerte tienes. Y en el golf es como, tiene una parte de ambas, porque lo que tú dices, pues sí, obviamente tienes que jugar los 18 hoyos bien, porque si juegas 17 y tienes uno muy malo no te sirve, pero también es ese momento que tienes que jugar golpe a golpe y en la emocional de que, uy, sí, tuve un tiro muy malo, no lo hice como quise, pero tengo que respirar, tengo que dejarlo ir, tengo que adaptar y decir, ya pasó. Lo único que puedo hacer es el siguiente tiro y moverte. Entonces yo siento que eso sí se puede traer a la vida de la empresa, porque lo que tú puedes hacer, no sé, hicimos un contrato, nos estafaron, no súper grave, pero bueno, ya hicimos lo que mejor pudimos, no nos lo esperábamos, ¿qué puedo hacer? Seguir adelante y dejarlo atrás y ya. Puede ser que en otras personas les cueste mucho dejar eso y se enfoquen y terminen yéndose por otro camino en vez de enfocarse ya por la otra cosa. Entonces yo sí siento que los veo como muy relacionados.
Bueno, lo que yo veo también es que es una disciplina, entonces yo sí siento que nos inculcaron mucho eso, disciplina, amor a lo que nos gusta, porque entonces a nosotros no nos obligaban a ir a jugar, ni nunca nos dijeron es una obligación, lo tienes que hacer, sino que incluso una amiga me lo dijo hace poquito, ellos buscaban como que nos motiváramos y nos motivaban llevándonos a diferentes torneos, a diferentes ciudades, que tuviéramos diferentes amigos y siempre estaban como envolviéndonos alrededor del deporte para que nosotros estuviéramos motivadas y estuviéramos disciplinadas y cada día mejorando mucho más. Y digamos, no necesariamente tiene que ser el golf porque mis hijos son muy talentosos en la música. Y entonces yo he tratado como de transmitirles eso que yo aprendí, pero en el violín, digamos. Entonces tratamos de que sean disciplinados, que sepan que tienen que día a día practicar aunque sea 10 minutos y que buscar esa motivación, eso que los llena, eso que los hace decir, bueno, sí estoy aburrida, pero sí en enero voy a ir a un festival en Perú y voy a conocer a otras personas y voy a tener esta oportunidad, pues yo tengo que ir allá y saber un repertorio, saber unas cosas, tener una motivación y unas metas claras para poder llegar a unos objetivos y sobre todo estar como muy enfocados en esos momentos de desmotivación, de que la gente está como aburrida, cansada y buscar como esa chispa que otra vez vuelva a encender ese interés para que la gente se mantenga en su camino. Entonces yo creo que eso fue lo que mis papás nos mostraron en el golf y nos ayudaron a encontrar, que fue una gran disciplina y darnos cuenta que necesitamos esfuerzo y un poquito de ayuda cuando uno como que flaquea. No, esto me parece muy importante lo que dicen ambas, porque les planteaba la pregunta del largo plazo y es un poco porque lo que he entendido a partir de las lecturas que hice es el largo plazo y unido con lo que me comentan de la disciplina, es algo supremamente importante para poder adaptarte al final, porque si tú tienes una visión de largo plazo, pues sabes que por más, no sé, vientos, por más retos que se te intervengan en el camino, sabes como cuál es tu camino a seguir y cuál es la meta que quieres alcanzar al final. Entonces de esa manera vas a buscar la manera de adaptarte para poder alcanzar ese objetivo, que pues si lo sumo a la disciplina, pues yo sé que constantemente, y es una cosa más de constancia, voy a lograr ese objetivo que estoy teniendo en la cabeza. Y a eso lo quisiera unir con algo y es, a mí me parece que la adaptabilidad pareciera en el caso de ustedes, como lo estoy percibiendo también, está entrenada, como que casi que se ha entrenado, se ha venido fortaleciendo disciplinadamente, pero no sé si en algún momento la han sentido incómoda, como que se han sentido incómodos intentando hacer algo que quizás es por la primera vez que lo hacen. ¿Cómo se han sentido en estos casos? ¿Cómo han intentado manejar ese tipo de situaciones? Pues sí, Dani, o sea, somos una familia que se adapta, pero digamos, yo personalmente siento que me cuesta un poco más que a Cata. Digamos, salirme de la zona de confort me cuesta bastante. Digamos, solo empezar el MBA y salirme cuando elegí el énfasis, decidí hacer como esa salida y decir como me voy por algo que ya sé más o menos o por algo disruptivo que sé que si no tomo la posibilidad ahorita, pues no sé cuándo más adelante me vaya a tener la posibilidad de ver como transformación digital, metamorfosis digital y todo eso que obviamente no sé nada y que me cuesta adaptarme, pero digo como al fin y al cabo la forma de crecer es adaptándose. También sé que me cuesta a veces y a veces con la psicóloga lo hablaba y era como son cosas tan sencillas que me decía ponte una media de un color y una del otro o hoy no tiendas la cama, tú lo tienes todos los días y soy como y me decías que son cosas tan chiquitas pero que te hacen empezar a pensar de manera diferente y adaptarte de otra forma. Entonces como que sí, en la vida personal sé que para mí es un reto, pero lo intento de a cositas pequeñas, por eso mismo te dije me metí a escalar para eso, como salirme de la zona de confort. Luego me lesioné de la rodilla, entonces decidí meterme ahorita a nadar, que para mí también es salirme de la zona de confort porque no soy la mejor nadadora y sé que nadan un montón, pero digo como tengo que empezar a hacer cosas nuevas porque uno conozco gente nueva. También digamos cuando me metí al MBA dije como no conozco a nadie y pues todo eso para mí conocer gente, yo no soy como muy extrovertida, entonces todo eso era como
también fue difícil al principio conocer gente. Afortunadamente nuestro grupo es muy abierto, muy unido, y pues eso también me ha demostrado que pues si uno no se da la posibilidad de esos cambios, pues uno tampoco crece. Entonces siento que este año sí como que me lo propuse muy en serio y dije como aunque sean cambios poquito chiquitos o por lo menos intentar algo nuevo que no sepa. Bueno, en la empresa sí ha sido muy retador porque es difícil el rol de mamá, papá, hija y recibir como nuevos cargos, nuevas cosas. Ellos sí quieren como entregar una empresa, pero digamos que no hay como un lineamiento en la que uno va entregando poco a poco y he tenido que ir adquiriendo muchas responsabilidades sin saber cómo se hacen. Entonces, desde ese punto lo que yo trato de hacer es investigar, como que tratar de hacer lo mejor que puedo. Eso sí, como que tengo una libertad muy grande de probar, de intentar, de mirar a ver cómo se estaba haciendo antes un poco y pues poco a poco ir viendo cómo salen las cosas. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. Hay unas cosas que me gustan, entonces digamos que uno se le dan mejor y las hace. Hay otras cosas que le parecen aburridísimas, entonces como que uno las deja de últimas en la lista y cuando se da cuenta pues ya es urgente. Pero siento que sí, que cuando tú eres el emprendedor y el que está al frente tienes que aprender demasiadas cosas nuevas y estar todo el tiempo pendiente de ir pues haciendo en la empresa cosas que no necesariamente sepas y pues te toca ir adaptándote y además de todo es retador y no siempre es placentero porque pues obviamente uno a veces sí se siente como perdido en las cosas y pues trata de hacerlo lo mejor posible y cuando resultan bien pues súper, pero cuando no pues también uno es el responsable de lo que pasó. Entonces sí es como la incertidumbre, tirarse al ruedo y pues hacer lo que mejor se puede. Y yo sí invito pues a todos los emprendedores a que pues es lo que hay que hacer, lanzarse, lo que digamos también existe como en nuestra empresa que siempre los papás quieren como una estabilidad muy económica y no siempre están como muy abiertos a, no sé, mentores o otras personas, traerlas a la empresa. Entonces digamos que para nosotros eso se ha sido un poco retador porque ellos siempre están como muy al margen de lo económico, de no gastar de más, entonces siempre hay que como que investigar súper bien pero sin gastar un peso de más. Entonces digamos que en ese panorama es retador y no siempre pues es como lo más sencillo. No, claro, lo entiendo, lo puedo entender perfectamente y sobre todo me parece algo clave de lo que han dicho las dos y es, siento que en la adaptabilidad parte es aprender a manejar la incomodidad que pues va a llegar por sí misma, pero también buscar, como dicen ustedes, las maneras de gestionar esa incomodidad que puede llegar a surgir, lanzándose, bien sea. O también creo que una parte que dices tú, Cata, al final es también hay que buscar ayuda a veces, como es importante entender que no todo se puede hacer solos y que lo único que puede terminar pasando es que pues o se quema uno o termina haciendo las cosas como no debería de ser. No sé si lo han sentido de alguna manera así, como quizás a veces es necesaria esa ayuda que cuesta a veces sentirlo, porque siento que también hay una visión del emprendedor y es yo puedo con todo y aquí voy a hacerlo solito, pero siento que cada vez es más necesario tener como esas personas que te estén, no sé, de alguna manera apoyando porque tienen la experiencia o porque conocen a alguien o porque pueden de alguna u otra manera darte un apoyo. Bueno, pues yo creo que eso depende también muy de la cultura de la empresa. Okay. Porque entonces, como te comentaba, pues para mi papá no es como tan abierto a traer mentores, para él eso es muy costoso. Y siento que no necesariamente necesitas siempre tener un mentor, pero sí el camino se hace más largo. Porque pues si tú tienes que empezar de cero, es un camino mucho más largo que si alguien viene y te asesora, pues porque obviamente te va a dar todo su conocimiento, te va a ayudar con su know-how y todo va a ser como un atajo, diría yo. Ok. Entonces, yo sí siento que es obviamente súper necesario y hay cosas que uno pues no vale la pena como hacerse el camino largo. Entonces, en ese sentido sí
Sí, mi invitación también es pues asesorarse, a buscar amigos, no necesariamente tiene que ser algo de comprar o de gastar, sino que también rodearse como de personas que le aporten mucho a uno y le puedan ayudar. Digamos, a nosotros, mi esposo nos ayuda demasiado, también el esposo de mi hermana, también como que se han incorporado muy bien a la familia, y mi papá los quiere como hijos y le pide consejo a ellos todo el tiempo. Ellos nos ayudan en la parte financiera, siempre están ahí apoyándonos. Entonces digamos que también rodearse de personas buenas que te aporten, que te ayuden, es muy importante. Me parece muy valioso lo que acabas de decir, Cata. Yo, alineado con esto, quiero hacerles unas preguntas, y es específicamente, ¿eres mamá de dos, un niño y una niña, si mal no estoy? Acá es tía de una niña y un niño. Siento que en los niños hay un tema de adaptabilidad supremamente importante, y además son súper rápidos para coger las cosas, son muy atentos, tienen neuroplasticidad al 1000. Entonces no sé si han visto algo de los niños que les gustaría recoger para el tema de un emprendimiento. Siento que hay elementos ahí importantes, por lo que he visto. No tengo la oportunidad de tener todavía hijos, pero sí me ha parecido que tienen unas capacidades impresionantes en ese sentido. No sé si ustedes han percibido un poco esa misma línea. Sí, yo lo he visto harto con Sarita, tiene 4, y pues lo que Cata decía, acaba de entrar al colegio grande y es increíble lo rápido que se ha adaptado. Obviamente pues está el hermano mayor, pero es como esa emoción de entrar al colegio, de lo que nos contaba, que llegaba y decía como me perdí, no encontré el salón, pero no pasa nada, me encuentran. Pero es esa emoción y no ese miedo, sino es esa adaptabilidad de crecer y no desde el miedo, que yo digo que a veces a mí como que me paraliza el miedo, y siento que sí tengo que aprender un poquito de Sara, en el sentido en el que ella explora, en el sentido de voy a crecer, a ser mejor, y no de, uy, que va a salir mal. Okay. Porque yo a veces soy muy negativa y tiendo de como, uy, no, estas son las 500 cosas que me pueden salir mal, y si no encuentro el salón, y si la profesora no me encuentra. No, ella es todo lo opuesto, ella es como, todo va a salir bien, y si no, pues nos divertimos, y si pasó tal cosa, pues fue una experiencia. Y digamos, también lo veo, ella también juega golf, empezó a jugar como desde los 2, y fue otra vez también como verme desde chiquito, como ella también se va adaptando. Increíble que en los 2 años que lleva ha cambiado un montón. Y es ver cómo los niños, lo que tú dices, igual pasa con Emi en el violín, como él aprendió desde los 2, y es increíble lo que ha avanzado a los 6. Y se adapta y cambia de violín el tamaño y crece, y él también se adapta porque le gusta el golf, le gusta el fútbol, le gusta nadar, entonces hace de todo. Y yo digo, cuando chiquita yo solo hacía una cosa. Ellos, en cambio, lo que dice mi hermana, Emi juega golf, se adapta con unos amigos, luego va a fútbol y se adapta con otros, hacía tenis y se adapta con otros, y se relacionan muy fácil. Y yo siento que eso me falta un poco a mí, entonces yo sí siento que uno puede aprender muchísimo de mis sobrinos. Yo soy muy unida a ellos y pues sí veo un montón de cosas que puedo aprender de ellos. Bueno, pues, es que la verdad uno sí de mamá aprende demasiadas cosas. Cada niño es un mundo, no necesariamente todos se adaptan tan fácil a todos. Sobre todo yo creo que el primero pues le cuesta todo un poquito más que al segundo. También uno aprende muchas cosas que la verdad en otros tiempos no se veían ni nada, como que existen temperamentos, que hay que forjar el carácter, que hay que respetar que cada niño pues tiene sus tiempos, sus adaptabilidades. Ellos sí son niños que se adaptan muy bien a muchas cosas, que les gustan muchas cosas, que les gusta aprender. Digamos, en cuanto al emprendimiento, les fascina leer. Entonces yo también he despertado como ese gusto por hacer libros, por enseñarles cosas a través de los libros. Entonces sí, he tenido como una conexión muy grande hacia la lectura infantil, y me gustaría de pronto explorar ese camino. Entonces de pronto en algún momento lo pueda hacer. Y también veo que ellos pues se han desarrollado muy bien y que cambian mucho, que digamos uno dice, ay, pucha, digamos ahorita que estoy hablando con mamás de Sarita, de amigas de Sarita que están en prejardín entrando al colegio y me cuentan cosas, yo decía, uy, pucha, yo sufría todo esto con Emilio, pero ya no.
O sea, ya Emilio se levanta, se viste, se arregla, se va al colegio, ya llegan las tardes y antes quiere hacer más actividades, no es como cuando estaba en prejardín que llegaba y lloraba y lloraba y lloraba y uno decía, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces como que uno también aprende que todo fluye, que todo cambia, que todo va mejorando, incluso pues en la maternidad, que también es como otra empresa porque es muy diferente. Total, y las dos tocan algo que me parece bien importante, creo que son los sesgos que uno va generando a medida que va creciendo, porque al final los miedos pueden ser simplemente un sesgo por una experiencia que no surgió muy bien, pero no necesariamente siempre va a suceder de la misma manera. Y creo que lo que dicen las dos también está en los niños lo experimentan y lo ven como un experimento, no lo ven como algo que va a ser catastrófico de entrada, sino voy a experimentar a ver qué va a pasar. Y eso lo uno con un TED Talk que me vi, que me llamó mucho la atención y se los quería también poner sobre la mesa, y es una científica que ha identificado que si tú dices a un niño que un desafío lo que hace es ensancharle su cerebro, es decir, si no le digo nada y le digo esto, el niño va a ver totalmente distinto el desafío. Cuando le digo que es algo que le ensancha su cerebro, no va a ver algo genial, como dice Ali un poco, es como genial, voy a divertirme y esto me va a ayudar un montón. Entonces siento que al final en la vida mucho de eso uno lo puede ver como a emprender también, y es, si pruebo poquito, obviamente sin arriesgar todo mi capital, pueden que sucedan cosas interesantes, puede que no, pero pues al final vamos a aprender algo de eso. No sé si ustedes tienen esa perspectiva de probemos poquito y miremos a ver qué pasa, muy de esta línea del niño que va intentando y experimentando. Bueno, pues nosotros somos un poco aversos al riesgo, la verdad, porque o sea, una cosa es como la empresa, el día a día, la familia, pero digamos que con nuestro capital tratamos de ser como muy tranquilas y no muy riesgosas, pero sí, claro, pues digamos, uno sí como que piensa a veces en nuevos proyectos, en nuevas cosas, en nuevas situaciones, sino que, pues por lo menos desde mi parte, el limitante siempre es como el tiempo. Pero sí me gustaría, incluso con esto de los libros he estado pensándolo mucho, tengo bastantes escritos, he pensado como en hablar con unas amigas que de pronto me puedan ayudar en la parte de la ilustración, entonces sí, es algo que uno está pensando todo el tiempo, sobre todo porque también veo podcasts de finanzas y uno está alrededor como de ese entorno, entonces pues lo importante es generar nuevos ingresos, estar como buscando nuevas alternativas, entonces sí, y también pues también diversificamos mucho nuestro capital, estamos pendientes de, no sé, de inversiones aquí, allá, de estar como que muy asesorados, que eso también es algo que nos han inculcado desde muy pequeñas, porque mi mamá mucho tiempo fue gerente de comercio internacional y ella siempre estuvo muy bien asesorada en ese tema, entonces desde muy chiquitas tenemos cuentas bancarias, CDTs, cosas como muy cercanas al sistema bancario, al ahorro, y eso siempre ha sido como que también algo que nos han inculcado mucho desde la familia. No, está muy bien. Pues sí, la verdad no tengo mucho que agregar, pero sí lo que Cata dice, mi papá siempre nos hacían como este énfasis en el que pues no es lo mismo uno trabajar para lo de uno que dos trabajarle para alguien más. Porque pues al fin y al cabo cuando tú trabajas en una corporación, pues no todo se queda para ti y pues puede que como que no es lo mismo. Y lo otro es que sí, siempre nos decían como diversificar, sí podemos tener la empresa, pero lo que Cata decía, mi mamá desde muy chiquitas nos decían como las acciones, cuáles vas a comprar, cuáles no, tienes esto, tienes esta otra cosa, miremos otra cosa. Y pues lo del ahorro yo también siento que fue muy importante porque luego más adelante cuando yo ya pues me fui y hablaba con mis amigas, pues es muy, pues para mí yo pensé que todo el mundo le hablaban, pero pues ya en Estados Unidos yo me daba cuenta que pues unas amigas eran como, no pues gastémonos $500 en, no sé, en cualquier cosa, y yo decía como... No sé, como que muchas cosas que yo decía y luego les preguntaba como, ay, les enseñaron a ahorrar, les enseñaron cómo tienen CDTs, tienen cosas, y decían como, no, nunca me dijeron nada de nada. Entonces como que para algo que para nosotros era muy normal y crecimos con eso, luego me di cuenta que pues muchas otras familias no, y que pues lo que realmente al empezar de chiquitos, como tú dices, uno puede tener sesgos, también puede tener cosas muy positivas que le ayudan a desarrollar esas habilidades desde chiquitos.
Totalmente, totalmente. Ya como llevando un poco al cierre, quiero preguntarles, ambas están asociadas con carreras que están, digamos, relacionadas con números. Ale es ingeniera industrial, tú eres economista con una maestría en economía, ¿verdad? Soy administradora con maestría en economía. Administradora con administración. Ok, perfecto. Pero siento que ambas tienen un enfoque de números. Entiendo que ingeniería industrial en Estados Unidos es más operativa, como tiene una visión. Sí, más como de producción. Y siento que al final terminan siendo un complemento las dos. Es lo que quisiera como validar. Como que, y eso siento que es muy importante cuando uno quiere lograr ser adaptable, porque tiene que tener ese par que quizás lo puede respaldar en algunos momentos. No sé si a ustedes les ha funcionado de esa manera. Pues justo hemos estado como en esas conversaciones que lo que te digo con lo del protocolo familiar y la sucesión y el cambio generacional, sí hemos estado hablando mucho con Cata como que nos apasiona más, como ella me pregunta como, Ale, ¿a ti qué parte te gustaría ver? Entonces yo estoy como en lo de logística, a mí me gusta mucho lo de procesos, que hayan SOPs, cómo se pueden optimizar cosas, entonces como que sí, realmente estamos hasta ahora llegando como en esa conversación de uno, como que te gusta mucho, que eres buena y como también distribuimos los tiempos, porque pues también como se va a hacer ese cambio, tenemos que mirar a ver también las cargas, a ver quién va a hacer qué, cómo los vamos a distribuir. Ahora que Cata tiene un poco más de tiempo, sí, estamos como en esas conversaciones, pero todavía no hemos llegado como a decir como quién hace qué y quién se le facilita. Y puede, lo que tú dices, puede que digamos ahorita, sí, vamos a empezar a hacer esto y lo mismo, esa adaptabilidad, al mes decimos como no, realmente yo no pude o no me gustó, pensé que era diferente o realmente no me siento capacitada, hagámoslo juntos. O sea, siempre realmente vamos a estar trabajando las dos y mirando a ver cómo nos complementamos y siento que eso es lo importante pues en estos cambios. Bueno, pues eso también es muy interesante y me lo pregunto mucho porque aunque somos hermanas, criadas por los mismos papás, todas esas cosas, somos tres personas, o sea, porque con mi otra hermana somos tres personas completamente diferentes, entonces poder ver como eso a partir de complementarnos es muy lindo y pues debe ser la forma en la como debemos mirar y cómo debemos verlo hacia el futuro y no como conflictos, porque a veces eso también genera como muchas diferencias de pensamiento y de ver el mundo, entonces es como respetar también esas diferentes esas diferencias y poder desde ahí lograr sacar lo más bonito que es como la complementariedad. Y sí, en el trabajo nos complementamos mucho. Alejandra tiene como la parte de los procesos, ella entiende mucho más de eso, ella le gusta mucho más eso. Yo estoy más enfocada en la parte administrativa, en la parte comercial, en otra parte. Entonces, de pronto, sin querer y sin ella darse cuenta y sin tener que hablarlo tanto, pues cada una está como enfocada en su área y tratando de sacar adelante en lo que más le gusta y en lo que mejor es. Claro, claro. Yo siento que me llevo una serie de lecciones muy importantes de ustedes. Me gusta mucho lo que me han comentado de la disciplina, me parece súper importante, además que haya sido tan inculcada en la educación desde diferentes puntos de vista, y además que no se ve mandatoria, sino como algo que las motiva a ustedes a hacerlo, no obligatorio. Y además me parece importante lo relacionado con esa capacidad de ver en familia, en conjunto, que podemos salir adelante, sobre todo por lo que les decía de esta riqueza socioemocional, creo que sí existe en ustedes, y lo que he podido entender muy desde mi perspectiva del emprendimiento es, al final los números pueden ser buenos, pueden ser malos, pero lo que te va a sostener en el tiempo son estas cosas más intangibles, estos elementos de cómo te estás sintiendo con la empresa, cómo estás familiarmente andando, por ejemplo en el caso de ustedes que es un grupo familiar. Y siento que al final eso es lo que se traduce en sostenibilidad de una compañía. No sé si ustedes tienen una percepción similar o creen que puede ser de una manera distinta, pero percibo eso un poco. Creo que la parte financiera, suelen decir que es la parte más importante, pero cada vez me convenzo que quizás hay que prestarle atención a estos elementos más intangibles que son como los nombro. Bueno, pues sí, definitivamente en las reuniones que hemos tenido con mi papá, él lo tiene muy claro y eso es lo que él quiere dejar, un legado, algo que no sea simplemente dinero por dinero, sino algo que pueda ir de generación en generación, algo que sea muy cuidado,
muy organizado, no que se vaya a gastar ni a despilfarrar de un momento para otro, sino definitivamente algo pensado en el largo plazo y para perdurar. No, yo solo quiero cerrar con una pregunta que quiero hacerles y es, el nombre de Construir también surge porque cuando la parte visual del podcast está enfocada en la metodología Kintsugi, es esta metodología en la cual se rompe la losa y se vuelve a reconstruir con oro. Y es básicamente lo que yo creo que termina pasando cuando emprendes, como que te rompes, te vuelves a construir, pero cada vez eres más valioso. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes para cerrar con la pregunta que les decía, y es, ¿qué sienten que han desaprendido y que han tenido que aprender como de formas diferentes? Pues yo, digamos, en el ámbito laboral, siento, pues yo me gradué en Estados Unidos y empecé a trabajar pues en una cultura americana y pues yo no había caído en cuenta hasta que llegué y más a trabajar pues acá en Colombia, y es como que culturalmente sí somos muy diferentes, y más que es una empresa familiar y yo a veces siento ser como muy cuadriculada y soy como, pero es que en una organización no pasaría, no sé, y mi hermana es como, pues es que esto es una empresa familiar. Entonces eres muy psicorrígida, y luego digo como, sí. Y entonces como así cositas chiquitas que por haber tenido como otra experiencia, digo como sí, tengo que construirme, los americanos son más así, los clientes son más así, y sí, acá es diferente. Entonces como que sí siento que en el ámbito laboral sí lo puedo ver, en el personal también lo veo, porque es lo que te digo, pues yo hubiera podido haber seguido y no hacer la maestría, pero pues la realidad es que igual todo está cambiando y uno tiene que aprender cosas nuevas, y también yo siento que la humildad es muy importante, decir como sí sé mucho, pero es que realmente lo que me falta por aprender y todo lo otro que se puede hacer y todas las líneas de mercado, y digamos cuando voy a clase muchas veces yo le mando a Cata como, ay mira, esto lo podemos hacer, le mando el screenshot de lo que dijo la profesora, ay mira, y si mañana hablamos de X y Y porque yo siento que eso nos falta, ay tal cosa, y siempre como que lo de las clases, y Cata me pregunta, bueno, de las clases que has tomado, ¿qué tenemos que de cierta manera es aprender y volver a aprender? No sé, hacíamos en cuadrados y ahora yo siento que pues están diciendo que en triángulos sale mejor. Bueno, pues intentemos. Entonces yo sí siento que es eso de estar abierto a aprender y también a lo que tú decías, a intentar. Bueno, pues yo que he aprendido, que también a veces uno estudia cosas que no necesariamente es lo que necesita. Entonces, cuando uno se vuelve emprendedor o cuando uno entra a una empresa familiar, después de venir de hacer una maestría en economía, uno dice, pucha, de pronto la embarré, esto no me funciona tanto aquí, me hubiera servido, no sé, más unos cursos prácticos, más unos talleres, más tener un mentor que me vaya guiando como para lograr mis objetivos claros. Y definitivamente lo que sí yo creo que es más importante en la vida y a mí me ha funcionado muy bien y de lo que sí he aprendido y no quisiera desaprender es como que trabajar por proyectos es muy muy importante. Entonces en todo, en lo personal, en lo empresarial, creo que eso le ayuda a uno a sentirse muy motivado todo el tiempo, ir logrando cosas a corto y largo plazo y aportar de manera tangible a lo que uno está haciendo. Y digamos, esa perspectiva también la unen a lo emocional, es un poco como, veo que hay unos aprendizajes enormes en todo el sentido de, podemos aplicar esta adaptabilidad para la empresa, por ejemplo, lo que Ale ve, pero también lo han visto como me fortalezco en mi forma de ver la vida y quizás cómo emprendo, como en los términos más emocionales. Sí, yo siento que sí, que y para todo, porque pues digamos yo lo aplico para mi familia, entonces igual que manejo la empresa, manejo mi familia, entonces he aprendido y también tener niños me ha ayudado demasiado a crecer como persona, a aprender a ser más paciente, más tranquila, a entender que todo pasa a su tiempo. Entonces digamos que uno se complementa y también es difícil como mantener las cosas aisladas, entonces como con toda la coyuntura que estamos sufriendo y todo, a veces uno como que se va a dormir y siente ansiedad, se siente intranquilo, no siempre las emociones son positivas, porque uno también se acostumbra a estar en un nivel socioeconómico, a tener ciertas cosas y también pensar que en algún momento eso puede cambiar y entonces también te genera como una ansiedad y una intranquilidad. Entonces yo creo que hay
cosas positivas y hay cosas negativas que tú tienes que ir aprendiendo a manejar poco a poco y de pronto enfrentando esos miedos con, no sé, lo que te digo, de nuevos proyectos, nuevas alternativas, otras cosas por las que uno se pueda mover y digamos aprovechar que nosotros tenemos una empresa ahorita que es dedicada a la protección eléctrica y electrónica y mirar cómo podemos también, no sé, hacer otras empresas, mirar otras ramas, otras alternativas y poder mirar otras opciones. Sí, igual lo que Cata dice, igual en lo emocional también yo diría que es importante y más en una empresa familiar porque al fin y al cabo estás trabajando con tu familia y no es como que vayas a una empresa X y luego digas como ya me cansé y pues ya mandes todo a volar porque pues al fin y al cabo es tu familia, entonces también toca trabajar mucho en la parte emocional, en donde decir como sí, me siento así, puedo estar frustrado, puedo estar, pero lo que Cata decía, al fin y al cabo es algo que va a pasar, lo que Cata, algo que menciona mucho ella es tener como esas herramientas cuando se tienen esos momentos, como cuando estoy nublada, como por lo menos tener una comunicación asertiva que estamos trabajando mucho, que a veces nos cuesta mucho y que al tener una comunicación asertiva, como que todo eso emocional es más fácil experimentarlo y más porque para pues la generación de mis papás como eso emocional pues no es como lo vemos nosotras dos, entonces para nosotros lo emocional, eso es más importante, entonces también como decirles como, mira, es más importante porque pues tal vez si antes se hacía así, pero pues no sé, me estoy sintiendo muy ansiosa por XY o me siento muy estresada porque en la universidad, no sé, tengo un montón de trabajo, pero es eso que también sin darse cuenta, si uno no expresa esas emociones asertivamente, pues también eso puede como crear roces innecesarios. Entonces, si lo que tú dices, eso al fin y al cabo termina afectando la cultura y pues no es lo mismo trabajar, o sea, puede que lo que tú dices, los números se sigan dando, pero se empiezan a ver como unas dinámicas que no son tan chéveres, entonces como yo digo que sí, y la parte emocional es muy importante y más porque trabajas con la familia y pues porque son relaciones que uno sabe que es para toda la vida. No, pues yo creo que ya solo me queda agradecerles a las dos, me parece muy valioso, sobre todo me llevo como un oro literal en lo que puedo recoger de ustedes dos. Mm, Puedo decir que creo que la adaptabilidad es algo complicado de generar, es como un músculo que vas entrenando al final, pero con la serie de elementos que pude recoger de ustedes dos, tanto de la visión de empresa como visión de mamá, visión de tía, visión de deportista, creo que integralmente te vas conformando, es como conectar los puntos muy de la visión de Steve Jobs para esto. Es todo, creo que simplemente es agradecerles y darles Y las Dani, gracias. muchísimas gracias por la invitación y pues también esto nos llevamos mucho porque pues a veces uno no tiene como estos espacios para ponerse a pensar lo que tú dices, como en las emociones está en la empresa, la adaptabilidad y también nos deja muchas ideas también que podemos luego seguir explorando, hablarlo con nuestros papás, entonces también nos deja mucho. Muchas gracias por la invitación. No, ustedes. Gracias Dani, como dice Ale, pues una charla muy amena, muy chévere y salimos con muchas cosas chéveres para analizar y pensar. Gracias a ustedes y eso es todo por hoy. Muchas gracias.